Había una vez una familia que salió a comprar una pizza por el cumpleaños de su hijo, pero la fila de la pizzería estaba muy larga, había mucha gente, y entonces el niño le dijo a su papá: papá, mejor me hubiera quedado a jugar el Xbox, no que hay un montón de gente. Espérese tantito, mijo, en unos 10, 15 minutos ahorita usted ya tiene su pizza. ¿Cómo no, señor? ¿Y qué creen? A la semana siguiente, los padres del pequeño ya se encontraban en cama, con alta temperatura y con gran falta de respiración. Las medidas de prevención no son un juego. ¿Te quedó claro? Quédate en casa. La Secretaría de Salud reporta este 11 de junio de 2020 que en México son 133.974 casos confirmados acumulados de COVID-19, 20.832 confirmados activos. Además, hay 55.700 casos sospechosos acumulados y 191.465 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 15.944 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. El cuerpo humano es sagrado, erótico, perfecto, de carne y huesos. pero a veces es solo una alusión. El cuerpo aludido, anatomías y construcciones. Museo Nacional de Arte. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
en esto. Por aquí tenemos un pequeño relato que nos cuenta esta historia. Dice: Ciudad de México, la televisión mexicana tiene en su historia toda clase de leyendas urbanas. Una de ellas es la que asegura que el programa de La Oreja de la cadena de Televisa, bueno, este programa que estamos viendo por aquí estuvo ligado a algunas extrañas desapariciones. La Oreja fue un programa de entretenimiento mexicano. En redes se dio a conocer una peculiar historia que liga al programa del 2004 con extraños mensajes que aparecían de manera rápida en la pantalla y con señales crípticas. Alguno de ustedes tal vez recuerde este programa. Este programa estaba enfocado en el periodismo de espectáculos y por ende manejaba el mismo formato que otros, ya sean noticieros nocturnos, reportajes de música, en fin. Se presentaba notas acerca de la vida íntima de las celebridades más aclamadas de aquellos años. Y los conductores discutían acerca de las mismas, contrastando y rebatiendo o reforzando sus opiniones, a la vez que invitaban al espectador a ser partícipe con sus propias conclusiones. Hay algunos vagos recuerdos que yo tengo, que son cuando yo era niño. Mi madre muchas veces llegó a poner este programa en televisión. Siempre se me hacía muy extraño por qué la gente veía este tipo de programas. Bueno, para los que apenas acaban de llegar, estamos platicando sobre la espeluznante teoría del programa de Televisa, La Oreja. Vamos a seguir contando esta historia. El año pasado del 2019 y inicios de este año, en redes sociales se dio a conocer una peculiar historia que liga al programa de La Oreja, con mensajes sumamente extraños que aparecían de manera rápida en la pantalla y con apenas señales ópticas o señales crípticas. Es como si de repente nos metieran un mensaje subliminal sin que nosotros, los receptores, nos diéramos cuenta de ese mensaje. Vamos a continuar. Este show estaba enfocado en el periodismo y espectáculos. Por ende, manejaba el mismo tipo de formato que otros. Asimismo, también recluía por su parte, a la vez era humorístico este programa. No sé cómo había gente que le gustara ver este tipo de emisiones y también cómo es que los ponen en horarios familiares.
Este programa recluía su parte humorística, ironizando la figura clásica de la servidora pública. En este caso estamos hablando de una secretaria, de una licenciada, cuyo tiempo es de ser un empleado particular, de un lado a otro, llevando cotilleos y rumores por donde quiera. Vamos a seguir continuando con esta historia, pero antes de eso, vamos a ver este primer video que tenemos por aquí. Un programa de entretenimiento mexicano, el cual fue transmitido del año 2002 al 2009 por el Canal 2, uno de los más populares del medio en ese entonces. Este show estaba enfocado en el periodismo de espectáculos y, por ende, manejaba el mismo formato que otros noticieros de su tipo. Se presentaban notas acerca de la vida íntima de las celebridades más aclamadas de aquellos años y los conductores discutían acerca de las mismas, contrastando, rebatiendo o reforzando sus opiniones, a la vez que invitaban al espectador a ser partícipe con sus propias conclusiones. Asimismo, también reducía su parte humorística, ironizando la figura clásica de la servidora pública cuyo tiempo es empleado para pulular de un lado a otro, llevando cotilleos y rumores a donde quiera. Pareciera que no tiene nada de peculiar o interesante este que puede describirse como el típico programa de farándula mexicana, y podría haber sido el caso, de no haber sucedido un fenómeno que tuvo relación con las transmisiones de este. En el año 2004, cuando el programa se encontraba en su máximo esplendor, los productores buscaron hacer más partícipe al espectador mediante una interacción en tiempo real. La idea consistía en que enviaran desde sus teléfonos celulares, por aquel entonces muy básicos, mensajes de texto que automáticamente aparecían en la parte inferior de la pantalla y duraban apenas lo exacto para leerlos. De esta manera, lo que se intentaba era lograr una retroalimentación entre el público y los presentadores, con el fin de mantener el interés en las notas y atraer a más gente. No obstante, aunque existía un filtro para groserías o amenazas, muchos mencionaban situaciones sin relación con la noticia e inclusive, había mensajes de mofa o absurdos. Aunque esta modificación no cumplió con lo proyectado, al menos logró su objetivo inicial y los números de rating se incrementaron de manera exponencial en apenas algunos meses. Sin embargo, a mediados de año, algunas versiones apuntando que entre los meses de julio y septiembre, se presentaron una serie de quejas por parte de algunos televidentes con respecto a ciertos mensajes que les provocaban incomodidad o ansiedad. Lo curioso es que no eran ofensas ni alusiones a algo en específico, sino una serie de palabras aleatorias, en apariencia, que duraban menos de lo común y se repetían en diferente orden cada cierto tiempo. Algunos cuentan que apenas se alcanzaban a mirarlas de reojo debido a la rapidez con la que aparecían, pero de manera extraña, era como si se quedaran impregnadas en su mente. Las versiones varían entre qué alcanzaban a ver. Unos decían que eran palabras comunes en español, tales como rojo, perro, oro, otros creen haber visto algunas en otro idioma, entre ellos algunas en lo que parece haber sido latín. El asunto se vuelve aún más interesante cuando estas mismas personas no solo mencionaban haber atestiguado las extrañas frases, sino que, después de haber visto cierta cantidad de ellas, aseguraban haber tenido períodos de amnesia cortos, en los cuales parecían haber caminado de un lugar a otro, sin que recordaran esta actividad. Otros exageraban diciendo que, repentinamente, se encontraban fuera de su casa e incluso en otra calle, como si de sonambulismo se tratase. Consecuente a estos rumores locales, aumentó la de por sí alta popularidad del programa, sumándose entre su público a aquellos aficionados a los temas paranormales, que buscaban cazar alguna de las supuestas frases arcanas. No obstante, y aunque parecía que todo era parte de una bien aplicada estrategia de publicidad, un último acontecimiento desencadenó el escándalo que originaría la casi cancelación del Lip Show. Se decía que un joven del área central del país quería demandar a Televisa debido a las graves secuelas psicológicas que le había dejado a su madre uno de los programas de la televisora.
Según la historia, la señora veía el programa La Oreja, que era transmitido en horario estelar, cuando de manera repentina exclamó un grito de horror. Su hijo, que se encontraba en ese momento en otra habitación, acudió al auxilio de su madre al escuchar tal alarido y la encontró en el piso, arrastrándose y rasgándose la piel de la cara con sus uñas, a la vez que exclamaba frases como «quiere que vaya, no dejes que me agarre», intercaladas con gritos de ayuda. Cuando el joven preguntó a qué se refería de esa manera desesperada, la señora solo alcanzó a dirigir su mirada al televisor, el cual proyectaba en ese momento la imagen congelada de la cara de Juan José Pepillo Origel con un mensaje de texto ininteligible al inferior de la pantalla. A pesar de que esto se calificó como oportunismo, acarreó una ola de testimonios que referían haber visto ese día aquella imagen mencionada, e incluso había quienes aseguraban que sus familiares habían desaparecido en aquella ocasión, sin indicio de a dónde habían ido. Muchos de ellos, se dice, no volvieron. No obstante, nunca se comprobó ninguna de estas versiones, ni hubo demandas formales en contra de la empresa. El escándalo escalonó al grado que los directivos se vieron en la necesidad de reformular el programa, quitando la barra de mensaje con el argumento del uso de Internet, para no incrementar el impacto mediático que hubiese supuesto haberlo hecho de manera abrupta. Nunca se supo si hubo víctimas reales o si solo fue publicidad negativa auspiciada por la competencia, aunque hay quienes juran que algunos mensajes eran cuando menos misteriosos y que la falla en una de las transmisiones sí sucedió. Muy bien. Ahí tuvimos ese pequeño relato sobre lo que estamos viendo el día de hoy, que es sobre la espeluznante historia del programa La Oreja. Vamos a continuar un poco más con esto. ¿A qué se refiere conforme a esta historia? Pues voy a platicarles un poquito más. Aquí dice: pareciera que no tiene nada de malo ni de peculiar o interesante este hecho que pueda describirse. Entonces, este es como el típico programa de farándula mexicana, y podría haber sido este preciso el caso. De no haber sucedido de esta forma, este fenómeno que tuvo relación con las transmisiones de este programa. ¿Ok? Vamos a seguir relatando más sobre este programa. En el año del 2004, cuando el programa se encontraba en su máximo esplendor, los productores buscaron hacer más partícipe al espectador mediante una interacción en tiempo real. La idea consistía en que enviaran desde su teléfono móvil. En aquella época los teléfonos que se utilizaban eran muy básicos. Pues entonces, esta opción que les permitió poner Televisa permitía mandar mensajes automáticamente. Estos aparecían en la parte inferior de la pantalla y duraban apenas lo exacto para leerlos. De esta manera, lo que se intentaba era lograr una retroalimentación con el emisor. En este caso sería la televisora, el programa, La Oreja.
con el fin de mantener el interés en las notas y atraer a más gente. No obstante, aunque existía un filtro para groserías o amenazas, muchos mencionaban situaciones en relación con la noticia o exclusiva que en ese momento estaban poniendo en televisión. Había mensajes de mofa o mensajes totalmente absurdos. Sin embargo, a mediados del año del 2004, algunas versiones apuntan que entre los meses de julio y septiembre se presentaron una serie de quejas por parte de algunos televidentes con respecto a ciertos mensajes que le provocaban incomodidad o ansiedad. No es muy normal que de repente estemos viendo cómodamente nuestra señal de televisión y de repente encontrarnos con un mensaje totalmente absurdo, sin sentido, sin algo que tenga que tener con relación al programa. Es sumamente extraño. Y vamos a continuar con esta historia, no sin antes recordarte que puedes marcar al número 55 24 64 53 76. Allí puedes contarnos tu historia, alguna anécdota, y con gusto te estaremos escuchando. Lo curioso en este programa es que no existían ofensas, ya que el sistema automatizado de la compañía pues bloqueaba todos los mensajes que tuvieran que ver con alguna grosería y que no fueran tan relevantes a la emisión. Algunos cuentan que apenas si alcanzaban a mirarlas de reojo. ¿A qué me refiero? A los mensajes, debido a la rapidez con la que aparecían, pero de manera muy extraña. Era como si se quedaran impregnadas en nuestro propio subconsciente. Esto es en relación a los mensajes que transmitía esta emisión. El asunto se vuelve aún mucho más interesante cuando estas mismas personas no solo mencionaban haber atestiguado las extrañas frases, sino que después de haber visto cierta cantidad de ellas, aseguraban haber tenido problemas de amnesia muy cortos, de los cuales aparecían haber caminado de un lugar a otro sin que recordaran esta actividad, casi como si fuera ser sonámbulo. Otros inclusive exageraban que se encontraban fuera de su casa o incluso en la calle, como si de sonambulismo se tratara. Es increíble realmente pensar lo que una cadena de televisión puede meterse. No cabe de extrañar que todas las televisoras llevan algún secreto, algún mensaje subliminal
Y viéndolo bien de esta forma, para algunos puede considerarse como una táctica de marketing, de publicidad. Y puede ser muy atractiva por siempre. Pero este tipo de tácticas también pueden ser muy peligrosas. Vamos a continuar. No obstante, y aunque parecía que todo era parte de una bien aplicada estrategia de publicidad, un último acontecimiento desencadenó el escándalo que originaría la casi cancelación de este dichoso programa. Dime tú qué opinas. Puedes comentármelo en la caja de los comentarios de este en vivo. O bien, puedes hacerme una llamada al número 55 24 64 53 76 para escuchar alguna anécdota, alguna historia que te hayan contado. Vamos a continuar con esta anécdota. Según la señora que veía este dichoso programa, La Oreja, que era transmitido en horario estelar, cuando de manera repentina exclamó un grito de terror. Esto ya lo escuchamos en el anterior video que pusimos. Por acá, del lado de los comentarios, nos dice Gabriel Cetina Pérez: saludos, presente en tus narraciones extraordinarias, amigo. Saludos a usted, querido profesor. Es un gran gusto y un honor que se encuentre en esta emisión, así como en las anteriores de nuestra programación, que es este foro abierto con el ingeniero Rubén Valverde. Y por acá hay otro comentario también de Gabriel Cetina, que nos dice: excelentes narraciones. Muchas gracias, profesor. Vamos a continuar con esta narración. Ya nos queda ya muy poco para terminar. Y aquí nos dice: cuando el joven preguntó a qué se refería sobre este suceso, una al lado de la otra, sin voltearse a ver. muy bien. En ese momento, en otra habitación, acudió al auxilio de su madre al escuchar tal alarido y la encontró en el piso, arrastrándose y rasgándose la piel de la cara con sus propias uñas. Imagina, tan doloroso puede ser rasgarte tu propia cara. Todo el dolor que puedes llegar a sentir. Ver cómo tu sangre se empieza a escurrir. Ver cómo poco a poco te empiezas a poner de una manera totalmente extraña. A la vez que exclamaba frases como: quiere que me vaya, no dejes que me agarre. Quiere que me vaya, quiere que esté junto con él. No dejes que me agarre. Intercaladas con gritos de ayuda. Por favor, ayúdenme. Ya no puedo soportar esto más. Ya no aguanto tanto tiempo de esta manera. No encuentro la escapatoria para poder comportarme como debe de ser. No encuentro la forma para poder estabilizarme.
no la encuentro y tampoco no sé dónde encontrar la ayuda necesaria para poder estar bien. Cuando el joven preguntó a qué se refería de esa manera tan desesperada, la señora solo alcanzó a dirigir su mirada al televisor, el cual proyectaba en ese momento la imagen congelada de Pepillo Origel. Juan José Origel, con un mensaje de texto ininteligible al interior de su pantalla. A pesar de esto, se calificó como un oportunismo. Acarreó una ola de testimonios que referían haber visto ese día aquella imagen mencionada. Vamos a ver este video para que te puedas dar un poco más a la idea sobre este caso. De hecho, nos encontramos muy poco, o sea, tenemos muy pocas escenas juntas, nos encontramos en maquillaje y ya. No tengo más comentarios al respecto. Slut dina ögon. Låt dina öron lyssna till radio. Hör du min röst? Kan du höra din egen själs skrik? Låt oss välja. Min röst som förtäljer framtiden eller dina plågade rop. Nå, vad väljer du? Du kan välja. Ditt liv. Din framtid. Klok som du är, så kanske du redan upptäckte. Ja, radiodramat för 75 år sedan var sanning. De är här på vår. Och de övervakar och ser allt. Lita ej på myndigheterna. Lita ej på polisen. De är redan kontrollerade av dem. Så har det varit i 75 år nu. Endast vår mästare kan hålla honom. Du har en rätt. En rätt att bli en av oss. Så välkommen till vår värld. Mycket snart öppnas portarna till en ny dimension. 204863. 204863. Vamos a retomar después de haber visto este video. Pero antes de eso hay un comentario de Nayeli Cruz Sánchez que nos comenta: saludos, muy buenas narraciones. Muchas gracias, Nayeli, por estar en este video. Continuando con la historia de este programa, a pesar de que se le calificó como oportunismo, acarreó una ola de testimonios que se referían a haber visto ese día. Vaya, esto es muy bueno. Para los que no conocían este caso debe ser algo un poco extraño, y también el saber cómo fue que sucedió esto. Pues mucha gente se refería a haber visto ese día aquella imagen mencionada, que fue la que terminamos de ver hoy, e incluso había quienes aseguraban que sus familiares habían desaparecido en aquella ocasión. Bien, esto me deja a mí de nueva cuenta pensando sobre los casos y extravíos de feminicidios
en Ciudad Juárez y en aquel entonces llamado el Distrito Federal. Entonces, varias personas aseguraban que sus familiares habían desaparecido en aquella ocasión, sin indicio de a dónde habían ido. Muchos de ellos se dice que no volvieron a regresar. Bueno, este programa a mí nunca me dio muy buena espina. Nunca me reflejó querer verlo. De nueva cuenta, yo recuerdo antes que en mi casa se veía mucho este programa. En una ocasión, a mí, claro, que me tocó llegar a ver ese tipo de mensajes extraños en el momento en cuando estaba la emisión. Pero aquí la única respuesta y tu única teoría es la tuya y es la que cuenta. Puedes dejarme tu comentario en la parte de la caja de los comentarios. O puedes hacerme una llamada comunicándote al número 5524 64 5376. Bien. Con sus nuevos amores. Para la oreja, Lilia Rodríguez. Ay, te mandamos mucho, cumplió. te ves preciosa, así de... Bueno, van a ser mis sobrinitos. Ay, fíjense sí, nada. me encantó mucho el embarazo.
cuerpo humano es sagrado, Erótico. perfecto, De carne y huesos. pero a veces es solo una alusión. El cuerpo aludido. Anatomías y construcciones. Museo Nacional de Arte. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Había una vez una familia que salió a comprar una pizza por el cumpleaños de su hijo, pero la fila de la pizzería estaba muy larga, había mucha gente, y entonces el niño le dijo a su papá: papá, mejor me hubiera quedado a jugar el Xbox, no que hay un montón de gente. Parece tantito, mijo, en unos 10, 15 minutos ahorita usted ya tiene su pizza. ¿Cómo no, señor? ¿Y qué creen? A la semana siguiente, los padres del pequeño ya se encontraban en cama, con alta temperatura y con gran falta de respiración. Las medidas de prevención no son un juego. ¿Te quedó claro? Quédate en casa. La Secretaría de Salud reporta este 11 de junio de 2020 que en México son 133.974 casos confirmados acumulados de COVID-19, 20.832 confirmados activos. Además, hay 55.700 casos sospechosos acumulados y 191.465 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 15.944 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México.